Ajá, A las 6:30 de la 6:30 de mañana. la mañana se comenzaron a tirar misiles desde Gaza Ujú. al sur de Israel y, y también como eso de las 7 de la mañana cruzaron de Gaza a Israel, entiéndase al sur de Israel, Ujú. unos cientos de hombres palestinos, terroristas palestinos, que entraron en algunas ciudades, a la ciudad de Esdorot, y esas personas entraron y comenzaron a matar muchísimas personas. Y eso duró como aproximadamente 5 horas antes que... Pero lo que ocurrió ahora fue único. Miren, no se habían reportado en un solo día tantos muertos de judíos Mm. desde el Holocausto. Wow. Y recuerdo que yo estaba temblando. Ya nosotros Wow. oíamos cómo el domo de acero interceptaba los misiles en el aire y todo temblaba. Era una cosa ¿Qué indescriptible. significa eso? Que según esta profecía, en la segunda venida debe existir un Israel, debe existir una Ujú. Jerusalén, debe existir un pueblo. No sé si me da a entender. Totalmente. O sea, Dios tiene la historia en su control. A la luz de todo lo que está ocurriendo en el mundo, a la luz de lo que estamos viendo, sobre todo para nosotros como el pueblo de Dios, Dios en su providencia proveyó unos hermanos y amigos de nosotros que están viviendo en este momento en Israel y les invitamos a ver si podíamos tener una conversación, que ellos pudieran venir, que ellos pudieran compartirnos a nosotros desde otra perspectiva lo que realmente está ocurriendo en Israel en este momento y gracias al Señor ellos pudieron estar aquí con nosotros, así que quiero darle inmediatamente la bienvenida a Josías y a Eliani. Buenos días, ¿cómo están mis hermanos? Buenos días, hola, ¿cómo están? Bueno, buenas Bien, bien, tardecitas aquí bien. en Bueno, Israel. ¿Verdad que estamos a 8.000 horas de, Exacto. A de 7 horas más o menos. diferencia? Pero hola a Exacto, todos y siete gracias por horas. la invitación. No, no, gracias a ustedes de verdad por el esfuerzo y por el deseo también de poder estar aquí con nosotros y con nuestras hermanas en Arraigadas. Y quiero empezar de una vez porque quiero aprovecharlos bien a ustedes y aprovechar el tiempo. Y quisiera empezar, cuéntenos quiénes son, cómo se llaman, cuánto tiempo tienen de casados. Háblanos un poquito de ustedes. Ok, nosotros somos dos pecadores, salvo por la gracia de Dios. Pero mi nombre es Josías de la Cruz y mi amada esposa aquí es Liani. Y nosotros somos dominicanos que vivimos un tiempo en Santo Domingo y pertenecíamos a la iglesia, la IBI, ¿verdad? Pastoreada donde nos conocimos, ¿verdad? Pastoreada por nuestro Ujú. hermano pastor Miguel Núñez y decidimos hace un tiempo, como el 2015, mudarnos a Estados Unidos, donde íbamos a trabajar allá y Annie también iba a hacer algunos proyectos allá y vivíamos allá hasta que el Señor decidió llamarnos. Bueno, ya yo venía, ¿verdad? Con esa carga en el corazón. Yo soy ingeniero civil de profesión, lo cual estaba trabajando allá en Estados Ujú. Unidos en eso, pero siempre tenía esa pasión por los lenguajes originales de la Biblia, hebreo, griego, arameo, etcétera, por entrar en lo que es la academia bíblica en sí. Entonces, Ujú. ya cuando no pudimos resistir más el llamado, decidimos entonces mudarnos a Israel. Wow. Y también considero las circunstancias para yo entonces aquí continuar mis estudios doctorales. Estoy haciendo un doctorado en la Universidad Bar Ilan, que está a unos 30 minutos al norte de Jerusalén, no en Jerusalén, Ok. una ciudad que se llama Givat Shmuel, que es donde vivimos también. Entonces es un resumen más o Wow. menos de Lenny también está estudiando aquí hebreo. estoy estudiando hebreo, gracias a Dios pude terminar arqueología bíblica y ahora mismo estoy estudiando en el seminario Southeastern de North de, Carolina. sí, Sí, de Ujú. Southeastern. Sí. sí. Entonces, Dios aquí no tiene, estudiando realmente. Wow. Pero me falta un dato. Un dato. Tenemos una Como de pequeña este tamaño. Hadassah, una pequeña niña de 6 años, se llama Hadassah, para la gloria de Dios es un milagro, porque eh, yo tengo una condición del corazón, que por eso es una de las Ujú. razones por la cual tuvimos que mudarnos a Estados Unidos,
porque en mi país no tengo Ujú. equipos y doctores especializados en la condición que tengo y tuvimos que mudarnos a Estados Unidos por esa condición. Y de ahí es que Dios nos ha traído aquí en este tiempo para estudiar y para su gloria. Amén, amén, amén. Y ahora yo les pregunto, ¿por qué Israel? O sea, ¿por qué? Y aparte de todo, ¿qué? Entonces, ya están en Israel, pero cuéntenos un poco. Entonces, ¿qué hacen? Dos dominicanos, dos latinos en Israel. Cuéntenos Esa es un poquito una ya de buena eso. pregunta. Yo creo que yo tengo gran culpa en eso. Aunque debo admitir que mi esposa, cuando yo estaba trabajando como ingeniero civil en New York, que era donde Ujú. vivíamos, eh, ella sabe desde que éramos novios que yo siempre tenía ese latir por la Biblia, por verdad. Y cuando yo me acerqué a ella y le comuniqué, ella me dijo, estábamos en New York viviendo, ella me dijo, ¿por qué tardaste tanto? Algo así, ¿no? Fue como que, sí, eso ya yo me Yo esperaba. sabía que iba en un momento de nuestra vida iba a llegar ese llamado, o sea, esa Exacto, decisión. Wow. exacto. O sea, cuando ella me dijo eso, uff, eso realmente me cargó de energía. Yo dije, en ese momento cuando el hombre se entiende que puede conquistar hasta la luna, cuando tú tienes a tu mujer de tu lado, Amén. la luna, las estrellas, todo está bajito para ti. Entonces, cuando ella me Así, dijo eso, repíteme eso, Josías, repite eso otra vez, repítelo, repítelo, por cuando tú favor, tienes para a tu que... mujer, cuando tú tienes tu mujer de tu lado, la luna, las estrellas, todo eso está bajito para ti. Entonces, cuando él me dijo eso, yo dije, wow, ok. Y eso fue, ojo, eso fue en el 2017, a principio. Recién ha dado a luz. No, no, ajá, exactamente, Wow. exactamente, pero eso es correcto. Cuando tú Pero, me dijiste, o sea, sí, cuando cuando hablamos de yo eso. le dije a ella, recién había dado a la luz, pero ya yo venía del 2017 a principio, pensando y orando. O sea, nos tomamos la decisión, dimos el paso de mudarnos a Israel en el 2020. Ojo, la gente no Wow. crea que esto fue a la ligera, que no se oró, que no se investigó, que no se pidió consejo, que no. Entonces, vinimos 2 veces a Israel. Tú Bueno, viniste. yo vine 2 veces, gracias, mi amor. Yo vine 2 veces a Israel antes de mudarnos. Yo vine con la organización Filos Latino. Yo soy socio de Ujú. investigación para esa organización Filos Latino. Yo vine con ellos para explorar también, antes de mudar a mi familia. Pero lo que quiero decir Claro. es que no fue algo a la ligera. Fue algo que pensamos en el 2017 y en el 2020 porque Wow. finalmente dimos el paso. Nos tomamos todo ese tiempo para hacerlo. Entonces, ¿por qué Israel? Tu pregunta. Ujú. Entonces, el llamado que por el cual mi corazón late y el cual mi esposa me sostén, me apoyo en eso, no es necesariamente al pastorado, sino es más a la erudición bíblica, ¿verdad? A los lenguajes Ok. originales, a la traducción bíblica, ¿verdad? Yo quiero poder producir material en español para Latinoamérica y enseñar ese tipo de cosas, ¿verdad? Entonces, ¿qué mejor lugar para estudiar la Biblia que en la tierra de la Biblia? ¿Qué mejor lugar para Amén. estudiar hebreo bíblico y los idiomas originales donde los idiomas originales se hablan? Amén. Así Entonces, es. no hay mejor lugar en la tierra donde hacer eso. Y por Así eso es. decidimos venir a Israel. Wow. Entonces tienen desde el 2020 viviendo en Israel. O sea que plena pandemia para ustedes eh, Octubre fue allá del 2020. Octubre al final. 2020 ya nos habíamos mudado aquí. Wow, wow. Y una pregunta, entonces, ok, llegan a Israel. Entonces la pregunta, ¿cómo ha sido vivir allá, como tú decías, Osías? Porque definitivamente tiene que tener no quiero usar la palabra encanto, pero tiene que tener algo, como tú dices, el estar donde todo originó, donde están los idiomas, donde es la tierra de la Biblia. O sea, ¿cómo ha sido para ustedes vivir en Israel? O sea, ¿cómo sus vidas han sido bendecidas viviendo en Israel? Bueno, yo podría decir en lo personal, ha sido como lo he dicho ya anteriormente a otras personas, ha sido vivir la Biblia 3D, literalmente. Wow. O sea, es increíble poder ver, por ejemplo, en las clases que yo tenía de arqueología, es increíble poder cuando el profesor te describe y encontramos esto y esto en tal lugar, y tú sabes que eso está a 10 minutos de tu casa. O sea, Ujú, y pasó ujú. ahí, y ir al campo y ver el lugar donde dice, mira, ahí cayó
el muro de Jericó, esos son los escombros, o sea, vivir la vida, la Biblia, perdón, literalmente es marca. Y el hecho de también nosotros poder criar a Hadassah en este tiempo, o sea, viviendo, o sea, ella creciendo, viviendo, que cuando le enseñamos lo de la Biblia, le decimos, ¿tú te acuerdas cuando fuimos a tal lugar? Ahí pasó tal cosa. Wow. O sea, ella poder vivir la Biblia, perdón. Y es algo increíble, realmente. Sí, me acordó algo, Lenny me acordó algo que hacemos mucho, yo creo que esto ayudará mucho a muchas de las hermanas también, y es lo siguiente. Nuestra hija habla perfectamente 3 idiomas. Ella habla hebreo, habla español y habla inglés. Incluso hay algunos días que me dice, va, hayom rak ba'ivrit. Eso es, papi, hoy solamente en hebreo. Ay, qué bella, qué bella, qué bella. Pero yo, o sea, sudando, porque, ¿verdad? Ella es mucho más fluida que yo, porque ella se pasa 7 horas en el colegio. Todos los días. Todos los días. Que aunque yo estudio el idioma, obviamente, y leo mi Biblia en hebreo y todo ese tipo de cosas, ella se expone más que yo. Claro. Entonces, obviamente, ¿verdad? Pero me gusta porque eso me mantiene, ¿verdad?, activo. Entonces, lo bueno es que muchas veces eso es importantísimo, los niños aprender idiomas, porque eso desarrolla el cerebro de una manera increíble. Y hemos visto eso en Hadassah. Ella habla, obviamente, el español perfectamente y lo lee bien también, y lo escribe el español. Y el más flojito de ella es el inglés, pero también lo habla y lo entiende. Pero lo que yo quiero decir es que muchas veces estamos viendo algo, una película o una cosa esta de Disney, que ya no la vemos mucho porque no recomendamos ver Disney. Pero las cosas sanas, ¿verdad? Que todavía hay por ahí de Disney, cuando la vemos a veces y hablamos de la Biblia, yo digo, mira, tú ves, eso es ficticio, porque ese castillo no existe. Sin embargo, cuando leemos aquí en la Biblia, el muro tal, míralo allí. Cuando leemos aquí en la Biblia que Jesús hizo tal cosa en tal lugar, el mar de... Míralo aquí. Cuando vemos aquí en la Biblia que esto... Entonces eso es sumamente poderoso para él. Claro, es otra dimensión. Claro, esto es verdad. Y lo otro es solamente cuentos de hadas. Entonces, otra pregunta que tengo. ¿Cómo entonces ya estamos en Israel y estar dentro de ese contexto? Mi pregunta sería, ¿cómo vivir en la tierra donde nuestro Señor, nuestro Creador estuvo? O sea, como ustedes decían, no es lo mismo. Yo tengo que googlear el Monte de los Olivos, pero ustedes pueden verlo ahí. O sea, ¿cómo eso los ha ayudado a ustedes a crecer en su vida espiritual? ¿Qué aspecto ustedes dirían? No, mira, eso puede ser como lo que revolucionó nuestra vida espiritual. Yo diría varias cosas. Esa pregunta tuya es muy... Pues pudiéramos un programa de esa pregunta. Porque esa es una buena pregunta, pero mira, yo diría eso mismo que vemos, o sea, el hecho de yo le llamo a esto, el hecho de tú poder palpar la Biblia. No solamente verlas, no, es palpar la Biblia. Es algo que, obviamente, nosotros creemos lo que no vemos, ¿verdad? Eso es fe incluso, ¿verdad? Pero nuestra fe, siempre hemos dicho que es racional, no es irracional, no es una fe ciega. No tenemos evidencia de la resurrección de Jesús. Tenemos evidencia de que el mundo fue creado por un creador, ¿verdad? Entonces nuestra fe no es ciega. Entonces al tú poder palpar la Biblia, como yo le llamo, eso realmente la refuerza tu fe en ese sentido. Eso por un lado. Por el otro lado también es el hecho de, siempre lo he hablado con Liane, cuando tú estudias la Biblia, Yamel, y tú puedes entender la geografía de la tierra, la cultura, el idioma, es otra capa. O sea, es otra forma de tú profundizar en el mismo texto. Hay cosas que yo lo puedo entender de las cosas que dijo Jesús. Digo, wow, por eso Jesús dijo tal cosa. O por eso pasó aquello. Entonces eso enriquece mi estudio de la Biblia también. O sea, 2 cosas, la fe, el estudio de la Biblia, etc. Y una última cosa, si tú quieres agregar algo, tú me puedes interrumpir, pero una tercera cosa es también vivir el asunto de que no hemos entrado al conflicto, yo sé que vamos a entrar al conflicto, por eso no quiero tocarlo, estoy esperando que tú llegues ahí, no quiero tocarlo, pero también el hecho de tú confiar y depender de Dios, ¿ok? Porque
el tú decir él está en control, pero tú estás en situaciones donde realmente tú tienes que depender de que él esté en control, es otra cosa. Entonces, ese Wow. tipo de cosas realmente hace fortalecer tu fe, te enseña a tú confiar en Dios. Es algo que no puedo describir con palabras porque es algo que tú tienes que experimentar. ¿Entiendes? O sea, cuando tú experimentas Ujú, algo así, ujú. tú tienes que... Es algo que solamente tú lo debes experimentar, eso es lo que yo diría. Yo en resumen diría eso, o sea, tú poder Exactamente. palpar la Biblia y evidenciar lo mismo que tú crees y entender la Biblia a ese nivel, ya verdad, con la cultura, el idioma y todo eso. Y también tu fe es fortalecida en cuando hay verdad conflictos en ese sentido. Sí, y te da, también Así te da es. más luz a cuando tú lees la Biblia y tú dices, y Jesús subió a Jerusalén, tú puedes entender, Ujú. bueno, subió, pero ahora que tú vives aquí y tú conoces, como dice decía, geográficamente todo, o sea, es más fácil entender, tú dices, bueno, eso tiene tanto, eso es alto, eso o cuando dice, y en tal tiempo, ya uno sabe que la temporada era fría, que había nieve. En la Biblia no se dice que, bueno, estaba en nieve, no, Mm. pero en ese tiempo, sí, ahora mismo actualmente estaría en nieve. ¿Se entiende? Entonces, Wow. uno Wow. conocerlo, o sea, como que te pone como más amplio la lectura bíblica. Por lo menos en lo personal, Wow. me ha ayudado muchísimo en eso. Sí, yo creo que ese es un buen resumen. O sea, Cuando tú, realmente es el en 3D, entendimiento como ustedes bíblico y tu dicen, es en fe, yo creo que 3D. esas son dos cosas, el entendimiento bíblico y tu fe es una de las cosas Wow. que más se ha fortalecido, porque hemos tenido que depender del Señor en muchos aspectos. Claro. Wow, wow, impresionante. Y bueno, sí, Josías, vamos entonces ahora a la parte, eh, pues, digamos, difícil. O sea, y yo creo que esto es como quisiéramos pasar como ya el resto del tiempo aquí. Josías, o sea, y Liani, ¿por qué es importante para nosotros como creyentes entender primero de la manera correcta lo que está pasando? Porque ciertamente, si tú ves las noticias, bueno, uno tiene que escoger con pinzas. Yo creo que eso es como lo primero. O sea, porque es importante para nosotros como creyentes entender de la manera correcta lo que está pasando o sea, allá. Y obviamente el lugar profético que tiene Israel dentro de todo esto. Entonces, eso sí me gustaría que ustedes como cuéntenos qué está pasando en Israel. Cuéntenos del conflicto. Ok, ¿Qué hacemos? vamos a dar un resumen primero de para la gente que no está al tanto y después hablamos de lo que de tu Exacto. pregunta. Eso fue en Shabbat, que es verdad, el Shabbat, el día de Mm. reposo, en la mañana. Ujú. Ajá, seis y A las media de la 6:30 mañana. de la mañana se comenzaron a tirar misiles desde Gaza Ujú. al sur de Israel y, y también como eso de las 7 de la mañana cruzaron de Gaza a Israel, entiéndase al sur de Israel, Ujú. unos cientos de hombres palestinos, terroristas palestinos, que entraron en algunas ciudades, a la ciudad de Esdorot, que está al sur, Ashkelon y Ashdod. Incluso esas ciudades la pueden buscar en sus Biblias. Ashdod, Ashkelon, todas esas ciudades están cerquita de Gaza, que Gaza es el mismo territorio donde estaban los filisteos. Si ven, por ejemplo, en Samuel, pueden Ujú. buscarla ahí y van a ver la cercanía de esas ciudades que estamos hablando. Y esas personas entraron y comenzaron a matar muchísimas personas. Y eso duró como aproximadamente 5 horas antes que realmente pudieran las autoridades, ¿verdad?, hacerle frente a eso. Había cierta seguridad en el sur con algunas policías y cosas locales, pero el armamento que estos hombres traían, porque eran palestinos terroristas palestinos y Ujú. armados que como militares, es un armamento más fuerte. Entonces mataron muchísimas Wow. personas. La cifra ahora mismo asciende, la última vez que lo vimos, ¿cuánto eran? 900 muertos. Bueno, ella vio Wow. 900 muertos, yo vi más de 1000, la última vez que vimos la cifra. Por la gracia de Dios, nosotros no vivimos ahí, En medio. no, vivimos más al norte de donde ocurrió, donde estamos Ok. nosotros, no corremos ese peligro. El único peligro Gracias que al Señor. corremos es las sirenas. Cuando suenan las sirenas es el domo de acero. No sé si han oído sobre el domo de acero.
Sí. la tecnología que los Ujú. judíos crearon, inventaron para proteger de los misiles. Entonces suena la sirena y no tiene que ir a un lugar que se llama Mamad, que es como una especie de refugio, búnker, Ujú, donde ujú. ahí, ¿verdad? Tú te proteges de las cosas. Claro. Ok, obviamente el domo de acero funciona perfectamente. Aquí donde estamos nunca hemos tenido problema con eso. Pero estamos muy lejos de donde entran los terroristas, ese tipo de cosas. Pero tenemos familiares, no familiares, perdón, a hermanos en la iglesia que son judíos, obviamente, y Wow. son creyentes en Jesús también, y tienen familiares que sí viven al sur, que están desaparecidos, o otros lo han matado. Conocemos, por Oh, ejemplo, dos wow. hermanos en la iglesia que, como son jóvenes todavía, a Ujú, joven estamos ujú. hablando de algunos 20 y pico de años, lo llamaron porque son reservas del ejército, entonces lo llamaron para tener que ir a bajar al Oh. sur. Entonces hemos estado orando por ellos también. Uno de ellos murió ayer. Ajá, uno murió, sí, Ah. hay uno que murió ayer. Oh, wow. Ah, bueno, sí, sí, uno de ellos que murió ayer. O sea, aunque no estamos allá, nosotros podemos ser testigos del sufrimiento que está ocurriendo en la persona. ¿Tú entiendes? Estamos ahí al frente, Claro. en el lugar rojo, está muy cerca de nosotros. ¿Entiendes? Entonces, por eso es la situación que ha ocurrido. Entonces, ahora tu pregunta fue. Qué bueno para nosotros como creyentes, o sea, qué relevancia tiene, o sea, entendiendo el lugar Claro. profético que tiene Israel. Entonces, cómo nosotros debemos ver este conflicto, esta situación, porque una de las cosas que yo hablaba con Lian en estos días es que uno siempre como, sí, Medio Oriente, como que, sí, como que uno sabe que a veces eso sucede, pero esta vez es Sí, diferente. muy buena. Esa Entonces, vez muy diferente. Perdón que estoy hablando tanto. Mi esposa prefiere en esos temas no no, no, hablar. no. En estos temas El que tiene que hablar son ella ustedes. prefiere no hablar en esos temas. Pero no, yo digo, pero está bien. Yo voy a explicar esto. Mira, tú tienes razón. Hace 50 años aproximadamente, posiblemente no estábamos vivos, pero en la guerra de Yom Kippur hubo Ujú. ¿verdad? Una invasión similar, una guerra. Pero lo que ocurrió ahora fue único. Miren, no se habían reportado en un solo día tantos muertos de judíos Hmm. desde el Holocausto. Wow, ¿Oyeron eso? O wow, sea, para que tengan una magnitud solamente de lo que está ocurriendo aquí. O sea, desde el Holocausto wow. no se habían reportado en un solo día junto tanta muerte de tantos judíos. Entonces, eh, ¿cuál es la importancia de Mm, entender esto? Son varias cosas. Yo puedo decir, te digo, podemos hacer un programa de eso solamente, pero mira, primero porque somos creyentes y la verdad, si alguien va a comunicar la verdad, debemos ser nosotros. Y cuando yo amén. publiqué un video en Filos hace un par de días atrás, el mismo día que ocurrió, lo primero que decía, lo que aconsejaba a las personas eran tres cosas. Una era orar, obviamente, y la segunda era tratar de no consultar noticias de fuentes que no sean israelí. ¿Por qué? Porque se ha demostrado Ujú. históricamente que hay un prejuicio, yo diría poco antisemitas también, de las noticieros de Occidente y específicamente de la ONU Ujú. también. Ahora, la ONU se ha demostrado que odia a Israel desde hace mucho tiempo. Entonces hay una especie de prejuicio. Entonces, si tú realmente quieres enterarte de lo que pasa aquí, no consumas, tú sabes, un noticiero famoso, eh, CNN, BBC, ABC, eso no te va, Mm, no, te vas a enterar de la opinión de ellos. Entonces, consumes ujú. más noticieros que sean de fuentes israelí, como este programa, este Ujú. podcast que estamos haciendo aquí y otras cosas más que han Claro. ido surgiendo también. Entonces, en ese sentido, yo, con respecto a eso, con respecto al asunto profético, y esto es importante porque hay un versículo en la Biblia y me gustaría simplemente pasarle por arribita para que entiendan un poco lo que le decimos, porque hay un sector de la iglesia, y digo esto con pena porque, ¿verdad? Yo soy Ujú. creyente, ¿ok? Somos creyentes, eh, somos reformados, evangélicos, tú nos conoces, Yamel, perfectamente. Claro que sí, claro que sí. Eh, y verdad, y
debo decir algo para los teólogos o las teólogas que hay por ahí, ¿verdad? Yo no somos dispensacionales, no quiero desempacar esa palabra, una palabra larguísima ahí, ¿verdad? Pero para los que entiendan, los que no entienden está bien, pero los que entiendan ya saben a lo que me estoy refiriendo. Pero aún así, eso no implica que yo no deba tener una visión bíblica de Israel. Por ejemplo, este texto, y permítame leer, eso está en Mateo 23, versículos 37 al 39, y lo voy a leer rápidamente para que analicemos un poco. Dice aquí, para contestar tu pregunta, dice, esto fue cuando Jesús llora sobre Jerusalén. Jesús llora, hay dos momentos en la Biblia donde se registra a Jesús llorando. Dos momentos solamente, no más, dos momentos. Uno sobre su buen amigo Lázaro, cuando murió. Es interesante porque Jesús lo iba a resucitar, pero yo creo que él murió por verla a ella sufriendo por lo que el mismo pecado causa, la muerte. Yo creo que esa fue la razón por la cual él lloró. Él sí, wow, estos seres humanos que yo creé, que ellos cayeron en este pecado y ahora tienen que sufrir con esta realidad de la muerte. Qué penoso es eso. Yo creo que eso fue lo que realmente lo llevó a llorar. Pero la otra vez que lloró fue por Jerusalén, fue por la ciudad, por la tierra de Israel. Ok, esos son los dos momentos donde Jesús se ve llorando. Dice el texto en Mateo, y lo voy a leer de una traducción de la Nueva Reina Valera 2015. Dice Mateo, versículo 37, dice, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. Y ¿verdad? La persona que no tiene que tienen un prejuicio hacia Israel dicen, tú ves, esos son esos judíos malvados. Pero vamos a seguir leyendo. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos, así como la gallina junta sus polluelos debajo de sus alas, y no quisiste? He aquí su casa les es dejada desierta. Obviamente aquí se está refiriendo a la destrucción del año 70, que fue la destrucción del segundo templo. Cuando vino el emperador Tito y barrió con todo, se está refiriendo a eso. Acabó con todo el mundo. Correcto, y luego los esparció. Pero el versículo 39 es el versículo que yo quiero que ustedes presten atención. Dice, porque les digo, ¿a quién? ¿A quién le dice eso él? No, dime. ¿Al pueblo? Dime tú misma. ¿Al pueblo judío? A los judíos, Jerusalén. Él está hablando de Jerusalén, que lo acaban de, su casa dejada desierto, te van a recibir. Es a ellos que le está hablando. No le está hablando, es a ellos que le está hablando. Dice, porque les digo que desde ahora no me verán más hasta que digan, ¿quiénes digan? Jerusalén, los judíos, ¿verdad? Los judíos, la nación de Israel, hasta que digan, no me verán más hasta que digan, o sea, no me verán más, es que no voy a venir otra vez, no voy a regresar, hasta que digan que bendito el que viene en el nombre del Señor. Obviamente, eso ahí es una cita del Salmo 118, versículo 26. Baruch Haba, en hebreo sería como, ¿verdad? Bendito el que viene, Beshem Adonai, en el nombre del Señor. Y sé lo que dice el hebreo. ¿Qué es eso? Él dice, hasta que ustedes no digan eso. Y para tú decir bendito el que viene en el nombre del Señor, ¿qué requiere eso? Eso requiere una conversión, ¿verdad? Claro. Eso está diciendo aquí. Yo no voy a regresar hasta que ustedes me den la bienvenida. Hasta que ustedes no, hasta que no ocurra una conversión en ustedes, yo no voy a regresar. O sea, nosotros la iglesia vamos a recibir al Señor en los cielos, como dice el Nuevo Testamento, pero no vamos a estar solos, vamos a estar acompañados por un Israel que cree en Él. Es importante esto. Él dice aquí, a ellos le dice, ustedes lo vieron, porque os digo que no me veréis más hasta que diga, bendito el que viene en el nombre del Señor. O sea, ¿qué significa eso? Que según esta profecía, en la segunda venida, debe existir un Israel, debe existir una Jerusalén, debe existir un pueblo. No sé si me da a entender. O sea, totalmente. O sea, Dios tiene la historia en su control y Él va a orquestar todo, ¿verdad? Entonces, si la profecía dice algo, eso va a ser así. Por último, quiero decir una cosa más. Durante los días de Spurgeon, ¿se acuerdan del famoso predicador Charles Spurgeon? Charles Spurgeon decía siempre, yo he conversado esto muchas veces con Leani, que en los días de él, en los 1800, para que se ubiquen en el tiempo, en los 1800, donde Israel no existía, Israel comenzó a existir como nación ahora, como la conocemos moderna, en el 1948. En el 1800 y pico, Israel no existía. Hablar de Israel era como hablar de los indios de, no sé, de las Américas. Lo azteca. Exactamente. Entonces, no existía Israel, ¿ok? Y muchos predicadores, Adolf Pink, yo creo que fue uno de ellos, decía que, ¿verdad? Que
la iglesia es Israel y que el anticristo es tal, fulano de tal, y Spurgeon decía en sus días, mira, según mi Biblia, decía Spurgeon, debe haber un pueblo ahí que se llama Israel. No, pero ¿cómo tú dices eso? Eso es una imposibilidad. Y Israel no está ahí, etc. Entonces lo interpretaban como Israel no estaba ahí. Y yo entiendo a los intérpretes de esa época y tenían que interpretarlo, ¿verdad? De una manera que, bueno, Israel no está ahí. La Biblia dice que en Israel vamos a espiritualizar esto. Con Israel. Vamos con Israel. Bueno, Israel es la iglesia entonces. Entonces ahí viene el problema. Entonces, ¿qué pasa? Spurgeon decía, no, yo creo lo que dice mi Biblia. Y mi Biblia dice que ahí va a haber un Israel. Y yo creo que Spurgeon tenía razón, porque Spurgeon fue bíblico. Totalmente. Entonces, me encanta eso. Muchas cosas no lo entendemos. Y dice, bueno, o sea, tú estás diciendo, pero Israel no acepta a Jesús como el Mesías. Es verdad. Pero Israel no esto y aquello. Pero es verdad. Pero mi Biblia dice que ellos van a decir, Baruch haba Beshem Adonai, bendito el que viene en el nombre del Señor. Amén. Entonces, si me encanta eso, Josías. Yo debo esperar eso. No se me sigue. Entonces, yo voy a aprender del viejito Spurgeon. Yo creo que él fue fiel a la Biblia, ¿verdad? y yo creo que eso es lo que tenemos que hacer. Me encanta eso, Josías. Sobre tu pregunta de por qué es profético. Claro, no. Eso. Claro, y eso es súper importante, que algo que tú acabas de decir, porque yo creo que también es mucho de la base que nosotros le decimos a las hermanas, y es que la palabra de Dios es palabra de Dios, la palabra de Dios es verdad, y nosotros tenemos que creer lo que la palabra de Dios dice. Y me encanta que tú hayas puesto esa analogía y que hayas mencionado a Pink y a Spurgeon en ese momento y que lo conectes con que Israel como Estado es en 1947, porque que realmente no deberían ni siquiera estar ahí, históricamente hablando. O sea, no deberían, pero como tú puntualizas, la Biblia dice y la Biblia habla, y eso yo creo que debe ser la marca distintiva de un creyente. Creer, como dice, yo voy a creer lo que dice la Biblia, o sea, y eso es, y desde eso hasta que, como yo digo, bueno, si el Señor dice que a Jonás se lo tragó una ballena, pues se lo tragó una ballena, yo no voy a andar buscando otro asunto, o sea, como que no queramos irnos más allá de lo que la Biblia ya nos está diciendo, y qué bueno que tú nos das esa perspectiva de poder verlo. Ahora, también tú decías algo, es Dios y Dios ha dicho lo que va a pasar. Dios está en control. Una de las frases que nosotros usamos mucho ahora es el cielo gobierna, porque basándonos en el libro de Daniel. Entonces, ahora yo les pregunto a ustedes, o sea, están en medio de este conflicto. No podemos negar este conflicto y como tú decías, es algo totalmente diferente. Ese dato que nos das de que desde el Holocausto no había en un solo día tantos muertos judíos, eso te pone en perspectiva. O sea, definitivamente no es como tú decías, tirar algún misil. No. O sea, esto tiene otra connotación. Pero entonces aquí viene la pregunta, ustedes como creyentes. O sea, tú dices lo que están viviendo como iglesias. Acaban de perder un hermano de la iglesia que murió, o sea, un joven. O sea, no es relajo, como decimos aquí en Dominicano. O sea, esto es real. Entonces, la pregunta aquí, ¿qué aprendemos de Dios? Entonces, sí, ya llevándolo al Señor, ¿qué aprendemos de Dios cuando, como ustedes en este momento, que se encuentran en situaciones como estas? O sea, ¿cómo Dios luce? ¿Qué aprendemos? ¿Qué podemos aprender de ese carácter de nuestro Señor? Bueno, quisiera compartir contigo un testimonio personal. No es primera vez que nosotros experimentamos este ataque de misiles aquí en Israel. En el 2022. 21, perdón. Ajá. Hubieron más de 4,000 misiles que fueron lanzados a Israel. Y fue nuestra primera vez, o sea, experimentando eso. Días antes, nos habían dicho que es del refugio, del edificio donde nos mudamos. Acabamos de llegar, o sea, tenemos poco que habíamos llegado. Ya como que nos hicieron saber que aquí el refugio, aquí esto, o sea, ubicando. Eso entiendo que es provisión de Dios que nos dieran esa información días antes, porque pasó y no sabíamos qué iba a pasar. Y recuerdo cuando sonó la alarma, yo coger a Hadassah
y correr al refugio. Cuando eso vivíamos en los dorms de la universidad, que acabamos de llegar en plena pandemia. Y recuerdo que estábamos en el refugio y todo lo que estaban alrededor de nosotros eran estudiantes extranjeros de diferentes partes del mundo. Y recuerdo que yo estaba temblando. Ya nosotros oíamos cómo el domo de acero interceptaba los misiles en el aire y todo temblaba. Era una cosa indescriptible. Entonces, cuando yo tengo a Hadassah en los brazos y veo todos estos jóvenes, todas sus caras con ansiedad, preocupación, y lo que primero, o sea, lo que te voy a decir ahora pasó en milésima de segundo por mi mente. Yo lo pensé, bueno, vámonos de aquí, vámonos. Y después yo dije, yo no me puedo ir en un avión porque están atacando los cielos. Yo no me puedo ir por tierra porque las fronteras son los enemigos. ¿Por dónde yo me voy? Entonces, ahí es cuando la palabra de Dios viene viva a tu corazón y te dice, y me vino el versículo que dice, ¿a dónde huiré de tu presencia? Si voy a los cielos, tú estás ahí. Entonces, cuando ese versículo me vino así, como si me lo estuvieran dictando, y fue tan increíble como mi alma se fue calmando, sabiendo de que tú estás en los cielos, tú estás aquí, o sea, tú estás aquí. No, tú no me trajiste de tan lejos, tú no nos trajiste de tan lejos para matarnos aquí. Tú tienes un propósito con nosotros y es real. O sea, no vamos a perecer, no vamos a perecer. Y eso calmó mi alma increíblemente, que ahora nos reímos de eso, porque Dios, por lo menos en lo personal, trabajó conmigo de tal manera. O sea, yo recuerdo que ese día en la noche mi cuerpo temblaba como si yo tuviera frío, pero era del miedo que había pasado. Y gracias a Dios eso pasó y todo fue superado, pero ahora vuelven otra vez todos estos misiles y increíblemente mi alma está quieta. Literalmente, es algo increíble. José me decía, ¿cómo te sientes? Yo le decía, yo nunca me había sentido tan calmada en una aflicción, o sea, en un momento tan caótico. Y es como yo compartía con una amiga anoche, yo le decía a ella, cuando tú ves a Dios tan real en tu vida, en un momento tan difícil, es imposible dudar, es imposible tú volver a experimentar lo mismo y decir, oh no, eso fue aquella vez por suerte. No, Dios es real. Y como Él, por lo menos en lo personal, me abraza, me da esta paz, que aunque yo quiera preocuparme, no puedo. Yo incluso le decía a Josías ayer, yo decía, yo necesito preocuparme porque esto es algo serio, pero mi alma está totalmente calmada, literalmente. O sea, adopto el versículo que dice, el que ama mi alma, literalmente, me está cuidando, literalmente. Literalmente. Y nosotros, ojalá me hace como, me relaja mucho, porque sonaron las alarmas y yo estaba poniendo una pasta. Y la alarma sonó al mismo tiempo que era la pasta de yo sacar mi pasta. Bueno. Y yo cojo mi pasta y digo, sí, vámonos. Yo, espérate, me escurrí la pasta, no la puedo dejar en el agua, se me van a dañar. Y ella, mami, corre. Entonces, literalmente, Dios ha sido fiel, mostrando su cuidado increíblemente. Por lo menos en lo personal, he visto a Dios cara a cara en los momentos más difíciles y lo he experimentado en mi corazón, literalmente. Yo que sufro del corazón, que mi corazón debiera estar un poco más afligido. No, para nada. Al contrario, muchas personas me llaman y me dicen, ¿cómo tú estás a tu corazón? Estoy preocupada. Yo estoy tranquila. Para la gloria de Dios. Wow, qué testimonio. Sí. Wow. ¿Y tú, Josías? Para dar un chiste de perspectiva a las hermanas, nosotros, yo le había comentado que vivíamos un poco más al norte. Recuerden, cuando ven el mapa de Israel, es un mapa, ¿verdad?, como largo así. Entonces, en la parte de abajo del mapa está la Gaza, pequeñito ahí, y el mapa es largo. Arriba, en la parte más arriba del norte está Galilea, mar de Galilea, un poquito más para abajo, no al medio, pero un poquito como entre el medio y arriba, más para ahí vivimos nosotros. Entonces, vivimos muy lejos del sur. Entonces, cuando salen los misiles, debo explicar que esos misiles, es importante que lo sepan porque hay que darle perspectiva, ¿verdad? Para que no crean, no abrumarlos en sobremanera.
los misiles son misiles caseros, no son misiles detonantes. Por ejemplo, si el misil cae, sí, porque se hacen ahí mismo en Gaza. Si el misil cae en un parqueo vacío, hace un hoyo al asfalto y ya, no pasa más nada. Pero si el misil cae en un carro, explota, porque el carro tiene combustión. Claro. El misil cae en una cocina, posiblemente explote porque hay un gas. ¿Entiendes? Entonces, obviamente va a depender de dónde caiga el misil, pero son misiles caseros. Obviamente, un misil casero te puede matar. Claro. Si te da, porque hasta una piedra te puede matar, ¿verdad? Entonces, por eso cuando uno se coloca en el mamad, como le llaman aquí en hebreo, o en el búnker, ¿verdad? Que por lo general todas las casas y apartamentos tienen uno, los judíos construyen con eso en mente, ahí tú estás muy seguro, o sea, no se ha registrado de que murió alguien ahí adentro, nadie va, porque eso no penetra así ahí, ¿entiendes? Entonces tú estás bien seguro realmente ahí. Se lo digo esto para que no crean, bueno, pero Israel entonces es poner tu vida en riesgo. Miren, y nosotros tenemos 3 años viviendo aquí. Israel es uno de los lugares más seguros del mundo, incluyendo, comparándolo, cuando tú lo analizas per cápita, comparándolo con Estados Unidos. O sea, a ese nivel, eso te dice, aquí hay muchísimos turistas, muchísimos estudiantes de muchísima parte del mundo. Nosotros recientemente, Filos Latinos, íbamos a traer aquí un grupo de mujeres de Lifeway, tú lo sabes, sí, claro. Y venían todas para acá. Todas. Y lo decidimos parar porque Netanyahu dijo, ¿verdad? El primer ministro israelí dijo que pararan todo hasta que Israel volviera a tener control, porque Israel se preocupa mucho por sus turistas. Totalmente. Entonces, ellos no van a permitir bajo ninguna circunstancia ningún riesgo para los turistas. Entonces, en ese sentido, simplemente le comunico esto para que no se lleven la impresión de que, ay, pero quien sale vivo de Israel es un milagro. No es así. Lo que pasa es que como al principio, Liani, ¿verdad? Era nueva aquí, era la primera vez que yo experimentaba eso. Los dos, era la primera que los dos, sí, claro. Pero yo no respondí así como tú. No, obvio. Sí, pero también el rol de hombre, de cuidarnos. Claro. Entiendo que fue lo que te ayudó a mantener también ecuánime. Sí, yo estaba muy ecuánime. O sea, yo en ningún momento, en ningún momento percibió de mí, ¿verdad? Que me paralicé, en ningún momento. No ella, no ninguno de los jóvenes que estaban ahí, porque yo estaba animando a muchos de los jóvenes que estaban ahí. Qué bueno. O sea, yo me mantuve, y yo creo que fue el Señor también eso, muy ecuánime. Y también yo había, obviamente, antes que pasara todo eso, yo había analizado todo. Yo soy ingeniero civil. Yo sé, yo estoy casada con un ingeniero civil, yo sé. Yo había analizado todo de eso, cómo estaba construido eso, cómo es eso. Yo tengo una idea, o sea, yo no estaba en ignorancia tampoco ahí adentro. O sea, yo sé que estábamos tranquilos y estábamos bien. ¿Okay? Josías ya le había hecho el análisis estructural al coso y ya midió el peso. Yo estoy segura. Yo no estaba en cero, pero tú me entiendes, Yamel, lo que te digo. Yo conecté a mi esposa, tranquilidad, etcétera. Hadassah la mayor parte del tiempo estaba durmiendo porque siempre yo la tenía cargada, ¿te acuerdas? Sí, ella era más pequeña. Hadassah estaba la mayor parte del tiempo durmiendo, o sea que, ¿entiendes? Entonces, pero le digo eso a la gente porque eventualmente Israel va a volver a la normalidad. Las puertas de Israel se van a otra vez a abrir y muchas personas van a venir para acá a aprender de la Biblia. Vamos a continuar haciendo el tour. No puedo decir el día todavía porque estamos hablando de eso en Filos, pero se va a hacer, ¿ok? Eso viene, esas mujeres vienen para acá y se va a hacer, ¿ok? Y no va a haber ningún problema. Entonces, simplemente le comunico esto por eso, para que no vaya a caer en ese, que yo sé que hay muchas personas que cuando ven eso, ¿entiendes? Se asustan. Obviamente, nosotros tampoco estamos frontera con Gaza, porque esas ciudades sí tienen graves problemas. Lo que yo estoy diciendo no aplica a esas ciudades. Lo que yo estoy diciendo aplica donde estamos nosotros aquí. Entonces, simplemente quería dar un poco de perspectiva en eso, Yamel, antes de pasar el tema. Claro, y sabes que cuando ustedes hablan del refugio y lo que tú contabas, Liani, lo que venía a mi mente es, Dios es nuestro refugio. Dios es nuestro escondedero. Dios es nuestra roca fuerte. Amén. Y eso, aplicándola ahí. Y eso que tú decías, por ejemplo, de Hadassah, que ella estaba todo el tiempo durmiendo. Ese es el lugar donde Dios quiere que sus hijos vivan en confianza, sabiendo que su padre, como tú decías, Liani, tú nos trajiste aquí. Dios está en control.
el cielo Exacto. gobierna, o sea, por ejemplo, escucharlos, decir, no, tranquilo, o sea, yo estoy tranquilo pero porque yo sé Segundo. en quién yo he creído, porque yo sé lo que dice la palabra de Dios, como tú dices, Liani, no, estoy que hasta quiero preocuparme, porque ni estoy preocupada, o sea, eso sabemos definitivamente que solo Dios puede hacerlo a través de su palabra y como ustedes dicen, de un conocimiento de quién es Dios y de que nuestro Así es como Señor, Jesús durmiendo en medio de la tormenta en el barco. Él estaba durmiendo, el discípulo, ¿verdad? Y la tormenta, tranquilo. Ustedes no sean hombres exactamente, de poco, tranquilo. exactamente, exactamente. Entonces, eso es lo que podemos aprender de eso. Y Amén. también, mira, eso que Dios le dijo que Dios nos trajo aquí, puede sonar tal vez cliché, pero literalmente fue así. O sea, no vamos a entrar en ese tema porque ese es otro Eso tema. para otro programa Pero, porque tengo que dejar material para poderlos invitar otra vez. pero oye, si te damos detalle, que eso por lo general la gente, nada más lo saben los familiares de nosotros, de las cosas que han pasado y de las puertas que se han abierto, tú no lo vas a creer. Entonces, literalmente Dios nos trajo, nos permitió vivir esta oportunidad y Amén. prepararnos para después nosotros poder prepararnos y poder equipar a la iglesia, porque Amén. Amén. ese es el mayor llamado. O sea, el hecho del esfuerzo de adquirir los idiomas, es poder Claro. después volcarlo en la iglesia. Amén. Y eso requiere un esfuerzo inicial. Así Eso es. requiere eso. Así es. ¿Ok? Así es. Y eso es lo que aprendemos aún de padres de la iglesia Claro. apostólica. Por ejemplo, Jerónimo, cuando tradujo la Vulgata Latina, Jerónimo vino aquí a Belén y duró aquí muchos años. Él duró como 30 años. Wow. Aprendió de los judíos el idioma, aprendió todo y luego miren lo que hizo con la Vulgata, Ujú, con la traducción y ujú, mira cómo se ujú. vio y ayudó a la iglesia y muchas otras cosas más. Entonces, eso es así. Así es. Eso es así. Así es. Bueno, mis amados, ya para ir cerrando, mi pregunta, ¿cómo entonces podemos orar por ustedes? Cuéntenos. Bueno, hay muchas maneras, pero sería más que Dios siga cuidándonos en medio de todo este conflicto, que Dios siga dándonos paz, calma, teniendo el control absoluto de todo. Amén. Sí, Amén. yo voy a agregar a eso también lo mismo que decían en el programa, que quiero que oren por dos cosas. Uno, tú nos preguntas a nosotros, pero si se lo preguntáramos a Dios mismo, Él nos diría, oren por la paz de Jerusalén, Amén. porque eso es lo que está en la Biblia. Amén. Si tú le preguntaras eso a Jesús, él te diría, ¿sabes por qué tú tienes que orar? Por la paz de Jerusalén. Amén. Ahora, permítame desempacar eso, porque la gente dice, bueno, ¿qué es eso? Bueno, mira lo que es eso. La paz de Jerusalén, ¿ok? Shalom Yerushalayim, la paz de Jerusalén, es quien va a traer la paz a Jerusalén. Nosotros sabemos que es el Así Mesías. es. Cuando tú oras por la paz de Jerusalén, tú estás orando literalmente porque el Mesías venga. Amén. Eso es lo que tú estás haciendo, porque Él es el que va a traer la verdadera paz a Jerusalén. Entonces, no se distraigan en la terminología. O sea, cuando tú oras por la paz de Israel, por la paz de Jerusalén, tú estás orando por varias cosas. Una, recuerden, ¿quiénes son los que deben recibir al Señor? Nosotros y un Israel Ujú, que ujú. diga, bendito el que viene en el nombre del Así Señor. No es. olviden eso. Tú estás orando, cuando tú oras por la paz de Jerusalén, tú estás orando para que el Señor cambie los corazones de los judíos, porque hay una profecía en Romanos capítulo 11 que habla de que al final de los tiempos, cuando la plenitud de los gentiles entre, todo Israel será salvo. Ujú. Yo estoy convencido y he publicado algunos artículos al respecto en Coalición por el Evangelio, lo pueden encontrar ahí, sobre la explicación de ese texto, que se refiere a un avivamiento Ujú. que va a ocurrir en el pueblo judío, un avivamiento. Así mismo como veíamos los días de Billy Graham, recuerdan que pasaban por miles, va a ocurrir un avivamiento en el pueblo judío y se van a volcar a su Mesías Jesús. Amén. Eso es orar por la paz de Jerusalén. Ujú. También implica el retorno del Mesías. Entonces, no podemos perder de perspectiva. Esta vida no es lo que importa es la vida venidera. Eso es lo más importante de todo. Así Entonces, yo diría orar por eso, orar en este caso por el conflicto y dos cosas, los soldados que están como amigos de nosotros, que están yendo allá a defender literalmente a su familia, a su tierra y todo Ujú. eso, y también por las víctimas del lado de Gaza, porque hay personas inocentes.
¿Ok? Yo lamentablemente debo decir, por algo que he estado estudiando, no creo que sea la vasta mayoría, Ujú. pero sí hay inocentes ahí. Hay muchos niños, hay muchas Sí. mujeres, hay muchas personas Muchas gracias. muchos ancianos que realmente no quieren ese régimen Sí. terrorista y lamentablemente no tienen qué hacer. Hmm. Entonces, orar por esas personas, Así es. para que Dios, ¿verdad?, evite que haya más víctimas, porque Israel tiene el derecho de defenderse, Totalmente. debe Así es. defenderse. O sea, no hay opción a eso. La gente entiende que, bueno, Israel lo atacaron, pero Israel no se puede defender. No, Israel tiene que defenderse como cualquier Claro. nación. Imagínense ustedes que yo le digo a ustedes, miren, México lanzó 4.000 misiles a Estados Unidos, luego mandó 1.000 terroristas al sur de Estados Unidos a secuestrar y a matar y a violar mujeres y a grabarlas después. Ok, eso salió en muchos videos por ahí, eso la gente no sabe. A matar niños en su propia cama, el niño en su cama y lo mataban en su propia cama a disparos. Imagínense que México haga eso. ¿Qué va a pasar? México va a dejar de Tú sabes existir que sí. porque Estados Unidos va a borrar a México del mapa, pero Israel no puede hacer eso. Entonces hay un asunto aquí de prejuicio, de Ujú. verdad. Entonces tenemos que orar por los soldados que están defendiendo a sus familias, a su tierra. Claro. Tenemos que orar por las víctimas inocentes de Gaza, ¿ok? Tenemos que orar por eso. Y por favor, les voy a pedir lo mismo, y es lo siguiente: rieguen la voz con la verdad. Amén. Si consuman noticias, no consuman noticias que no sea basada en una fuente israelí. ¿Por qué? Porque hay una campaña en contra de Israel, una campaña antisemita contra Israel. Entonces, si somos cristianos, amamos la Claro. verdad, ¿verdad? Entonces, si amamos la verdad, tenemos que proclamar la verdad. Así es. La verdad de la Biblia, primeramente, y la verdad de los eventos, de lo que está sucediendo realmente. Entonces, usa tus redes sociales para hacer eso, para proclamar la verdad. Eso es lo que yo pediría Amén. que oraran y hiciéramos. Así es. Y bueno, Josías, ya para cerrar, nosotros siempre terminamos nuestro programa con una verdad bíblica y yo creo que es algo que hemos estado hablando durante todo el programa de la importancia, como tú dices, de amar la verdad. Y me gustaría si tú tienes un versículo, una verdad bíblica que tú quisieras dejarnos para cerrar el programa y que podamos meditar sobre el tema y sobre todo este conflicto. ¿Cuál sería ese versículo? Sí, me gustaría ir a Romanos capítulo 11, ¿verdad? Que es un versículo muy clave para todo esto. Romanos capítulo 11, versículo 25, que habla de la profecía que hablamos, cuando hay una profecía que habla de que previo a la venida del Señor, previo al fin de los tiempos, previo cuando el Señor concluya la historia, ocurrirá un avivamiento en Israel y la vasta mayoría de la nación de Israel va a creer y se va a volcar al Mesías. Versículo 25 en adelante dice: hermanos, para que no sean sabios, él está hablando a los gentiles, no está hablando a nosotros, los gentiles, no somos judíos naturales, ¿verdad? Hermanos, para que no sean sabios en su propia parecer, no quiero que ignoren este misterio. Y luego él procede a describir el misterio, que ha acontecido a Israel un endurecimiento en parte, hasta que haya entrado a la plenitud de los gentiles. Y así todo Israel será salvo. Como está escrito, vendrá de Sion el libertador que quitará de Jacob la impiedad. Y este será mi pacto con ellos cuando yo quite sus pecados. Así que Amén. con esto cierro. Así que en cuanto al evangelio, son enemigos por causa de nosotros, de ustedes, dice Pablo. Pero en cuanto a la elección, son amados por causa de los padres. Amén. Ese versículo es importante. Amén. Gracias, gracias. Y bueno, yo la vamos a dejar aquí, Josías, en la descripción, sus redes sociales, o sea, donde la gente puede, pues, estar un poquito al tanto de lo que ustedes están haciendo. Aunque ustedes digan el nombre, yo lo voy a poner, pero díganlo para que sepan cómo buscarlos. ¿En tu red social? Mi nombre es Liania Salín, Gmail. Ajá, no, Gmail, Bueno, no. Instagram, perdón. Instagram. Y el mío es Josías DL Cruz, eso está en Instagram. Y asimismo Josías D solamente, LA Cruz, Josías DLA Cruz en Twitter también. Y perfecto. En Facebook, Josías de la Cruz. Y muy importante, es un podcast que corremos que se llama Amando tu Tanaj, que está en YouTube,
donde Perfecto. compartimos enseñanzas, ¿verdad? Basadas en texto original y en la Biblia y todo ese tipo de cosas. Entonces, a los que les interese aprender más ahí, me pueden encontrar también por ahí. Que aún todo esto, Dios sigue estando en su trono y Dios sigue estando en control. Así que gracias, mis amados hermanos, esperando poder tenerlo ya por aquí en otro, porque lo que usted hablaba, yo sacaba tema, mira, le voy a poner a hablar de todo esto, o sea que vamos a invitarlos más a menudo por aquí en Arraigadas. Y ustedes, hermanas, pues entonces nos vemos la próxima semana. Gracias por estar aquí y que tengan un bendecido fin de semana. Bendiciones. Shalom.